César Siles, el viceministro de Justicia, nos acompaña en Fides. Viceministro, buenos días, bienvenido, ¿cómo nos copia? Buenos días, John, te copio muy bien y perdón por el retraso, pero aquí estamos para informar al pueblo lo que tú me preguntes. Bien, hubo conferencia de prensa hace unos minutos junto al ministro de Justicia. Nosotros llegamos un poquito tarde, así que si hay algún adicional, le pido por favor nos informe. Viceministro, llegamos para saber del traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina para la detención preventiva. Sí, acabo de informarme en la prensa que la señora Yanine Áñez, dos exministros, han sido trasladados al penal de San Pedro y Obraje respectivamente, conforme a la resolución de detención preventiva que ayer dictó la juez cautelar de turno que atendió la solicitud de imputación y medidas cautelares presentadas por el Ministerio Público. Bien, viceministro, la gente se pregunta, ¿quién está promoviendo todo esto? ¿Es el gobierno de Arce y Choquehuanca quien promueve esto que ha sucedido el fin de semana? Buena pregunta, John. El proceso que motivó la detención preventiva de la expresidenta transitoria y sus dos exministros fue promovido el año pasado, en el mes de noviembre, diciembre, por la ex senadora Lidia Patti, denuncia que fue admitida por el Ministerio Público. Desde ahí comenzaron las investigaciones, una etapa preliminar de investigación como corresponde. La primera persona imputada fue el contraalmirante Arce, Flavio Arce, quien también guarda detención preventiva, y entre el día viernes y sábado fueron aprehendidos y luego cautelados los exministros, quienes son procesados en su condición de exdiputados en realidad y activistas del golpe de Estado, y la señora Yanine Áñez como ex senadora. Es un proceso que únicamente se refiere a los hechos acontecidos, como decíamos en la conferencia de prensa, antes de la asunción al mando de la presidenta Yanine Áñez como presidenta transitoria, puesto que los hechos posteriores que involucran ya su asunción al mando deben ser juzgados como corresponde, como caso de corte y juicio de responsabilidades. Asimismo, informar a la población y a tu persona que existen casos abiertos por las muertes de Sacaba, por las muertes de Sencata, en los cuales también el Ministerio Público ha realizado las imputaciones correspondientes. Bien, ahora, son tres figuras, ¿no? Ante lo que usted me aclara, serían actos antes de la asunción como presidente Yanine Áñez y su gente. Sedición, terrorismo y alzamiento armado. ¿Hubo sedición? ¿Hubo terrorismo? ¿Hubo alzamiento armado? ¿Por qué estas figuras, viceministro? Los tres delitos por los cuales provisionalmente calificó el Ministerio Público en este caso, reitero, anterior a la asunción al mando de la presidenta transitoria, son sedición, conspiración y finalmente terrorismo. Esas tres tipificaciones provisionales de la Fiscalía fueron ayer debatidos en una ardua audiencia desde las 12 del mediodía aproximadamente hasta la medianoche del día de hoy, en la que tanto la defensa como el Ministerio Público, el órgano ejecutivo representado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado defendieron sus fundamentos. Lo que se juzgan son hechos, no delitos, y se estableció en la audiencia que existen indicios suficientes para presumir la autoría y también riesgos de fuga o obstaculización. Los hechos, en resumen, de los que hemos leído la imputación y la ampliación a la imputación formal, y hemos escuchado atentamente también porque fue transmitida públicamente la audiencia, se basan en la participación de la señora Yanine Áñez, antes como senadora, moviendo un poco de forma sediciosa a sus bases en el Beni, conjuntamente con Coimbra y Guzmán, a las reuniones que se tuvieron en la Universidad Católica Boliviana y también a los incumplimientos que hubieron al reglamento de la Cámara de Senadores para proceder a la sucesión constitucional, avaladas por un comunicado que tampoco es del todo legal, porque el Tribunal Constitucional únicamente puede pronunciarse a través de sentencias, resoluciones y autos. Es decir, todos estos hechos configuran, a la luz del Ministerio Público y de la juez que ayer recibió la imputación, hechos suficientes para considerar delitos de conspiración, terrorismo y también alzamiento armado, creo que está, como tú decías, en la imputación inicial. Es sedición, conspiración y terrorismo, las tres figuras que usted me dijo, ¿no, viceministro? Exactamente. Y ahora, viceministro, sedición.
está dirigido a aquellos que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer a un funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse, dice, al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales. A ella se la lleva detenida y se la quiere procesar por este caso. Pero claro, la gente dice un momento, es decir, fue una parte de la población que en el reclamo se alzó contra el gobierno de Evo Morales y apuntan a ella y dice, ¿y ella por qué sería la responsable de esto? Es John, una investigación compleja. Recuerdo también que la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patti señala como los principales involucrados al entonces representante del Comité Cívico Fernando Camacho y a su señor padre, quienes en la ciudad de Santa Cruz empezaron a convulsionar el país pidiendo públicamente la renuncia a un presidente constitucionalmente elegido. Asimismo involucra esta investigación también a generales que en su momento pidieron la renuncia del presidente Evo Morales y finalmente a un grupo de diputados, senadores, entre los cuales se encontraba Yanine Áñez y sus dos exministros, pero antes diputados, uno uninominal y el otro supraestatal, quienes también arengaban a las bases sociales para que se produzca la ruptura del mando constitucional del presidente Evo Morales. Asimismo, hacer referencia a lo que es de conocimiento público, el Ministerio Público lo valoró también, conforme a la declaración que prestó la entonces directora de la UIF, Teresa Morales, que participó de las reuniones, seguramente será convocada Diana Salvatierra y Susana Rivero, quienes estuvieron en las reuniones de la Universidad Católica donde se condicionaba la partida del avión del señor Evo Morales, Álvaro García y Gabriela Montaño al exterior a la renuncia que estos presentaron posteriormente, me refiero a Diana Salvatierra y Susana Rivero. Es decir, había una clara confabulación en ese momento contra el gobierno legalmente elegido, democráticamente y constitucionalmente asentado en el país, para deponerlo y después tomar el poder de la forma que se hizo. Usted me dice que este condicionamiento que hubo contra algunos senadores, Adrián Salvatierra entre ellos y demás, la renuncia estuvo condicionada para que Evo pueda abandonar tranquilamente el país en un avión rumbo a México. ¿Esa es la explicación del viceministerio? Esa es la explicación de la teoría del caso presentada por Lidia Patti, además formulada en imputación formal y finalmente valorada por la juez el día de ayer en la audiencia de medidas cautelares. Con mucho gusto puedo proporcionarte la declaración prestada por Teresa Morales, que creo que ya está circulando en las redes ante el Ministerio Público, previa citación formal, y seguramente después la entonces senadora Diana Salvatierra y la entonces diputada Susana Rivero harán las aclaraciones correspondientes y prestarán también su declaración informativa. Nosotros estamos sosteniendo una teoría del caso de la Fiscalía, una teoría del caso que ahora es también del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado. Bien. Viceministro, ¿se han denunciado en las últimas horas alguna irregularidad en el procedimiento de la detención? ¿No habían órdenes? ¿Se dijo? ¿Qué información tiene usted al respecto? La información que tengo es que el día viernes se amplió la investigación contra varias exautoridades, por eso te decía que la investigación es compleja, y producto de esa ampliación de investigación y obviamente conocimiento del juez cautelar del caso, que es el juez décimo, el doctor Ceballos, se libraron las primeras resoluciones de aprehensión fundamentadas por la Fiscalía en el artículo 226 del procedimiento penal, que no exige una citación previa. Directamente la Fiscalía está facultada para hacerlo siempre y cuando esté el caso bajo control jurisdiccional. En este caso, recordar también a la población que este caso data de diciembre del año pasado, y no es como en el gobierno de facto de Yanine Áñez, que se hacían primero las aprehensiones y después se abrían los casos. Finalmente, los allanamientos que se hicieron también están fundamentados por resoluciones fiscales presentadas a la autoridad jurisdiccional
y mandamientos y resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional disponiendo el allanamiento. Una vez que fueron aprehendidas, las 3 personas fueron conducidas como corresponde a la ciudad de La Paz para que presten su declaración informativa policial. Se les ofreció defensa pública, que eso sí depende del Ministerio de Justicia. Renunciaron públicamente a defensa pública y prefirieron ser asistidas por sus abogados defensores, como lo hicieron durante toda la jornada desde su detención hasta la resolución de las medidas cautelares, y finalmente recibieron también la atención de salud, como fue público también, que ameritaban las 3 personas. ¿El fondo del asunto es demostrar que hubo golpe? Se pregunta la gente, viceministro. Que hubo sedición, que hubo conspiración, que hubo terrorismo, y obviamente todo va a redundar en que hubo un golpe de Estado. Y producto del golpe de Estado hubieron muchas muertes, antes de la asunción al mando y después de ya el ejercicio como presidenta transitoria. En consecuencia, serán pues las autoridades jurisdiccionales las que determinen si hubo o no hubo este golpe. ¿Un golpe de Estado podría allanar el camino para un retorno de Evo Morales, viceministro? No entiendo la pregunta, John, si me puedes reformular o Sí. explicarme un poco más. Algunos criterios estipulan que lavar la imagen de lo que pasó y mostrando a una justicia que determine que hubo golpe de Estado podría de alguna manera allanar el camino para el retorno de Evo Morales. Eso es lo que dicen, viceministro. Sí, ahora sí entiendo. En primer lugar, las investigaciones están centradas en delitos, como lo mencionamos, en hechos supuestamente delictivos que van a ser investigados, y ninguna investigación penal, y menos una autoridad jurisdiccional, va a determinar si hubo o no golpe de Estado. El contexto obviamente determinará que hubo sedición, que hubo conspiración, que hubo terrorismo, pero en su momento no se va a poder determinar que hubo o no golpe de Estado. Será el pueblo el que juzgue ello, y nosotros nos sometemos a lo que dice el pueblo, y por eso nos hemos presentado como Movimiento al Socialismo a una justa electoral el año pasado, en la cual el presidente Arce ganó con el 55%. Viceministro, le agradezco mucho esta entrevista. Claro, porque dentro de los criterios que recogemos como Casa Radial son varios y nosotros lo convertimos en preguntas para la aclaración de la gente en general. Algunas de esas personas agarran y expresan y dicen, por ejemplo, pero ¿y por qué no también con la misma celeridad y la misma fortaleza se juzga, por ejemplo, a Evo Morales en el momento en que define en una grabación, demostrado además de que quiere cortar los alimentos para hacer sufrir a la gente en un determinado momento del 2019, por ejemplo? ¿Eso no es terrorismo? Se pregunta la gente, viceministro. Gracias, Jones. Buena pregunta, ¿no? Nosotros queremos garantizar a través del Ministerio de Justicia la independencia de los órganos del Estado, ¿no? Entendemos que han tenido un año como gobierno transitorio para hacer esas investigaciones, para realizar las acusaciones e imputaciones respectivas, y bueno, supongo que en ese año no se ha podido demostrar esa teoría del caso, y nosotros estamos comenzando también con una investigación inicial, estamos con imputaciones también iniciales, y seguramente el devenir de los días determinará si hubo o no responsabilidad penal de las personas involucradas. Entendemos que es el Ministerio Público, a cargo de la Dirección Funcional de las Investigaciones, y las autoridades jurisdiccionales, a cambio de imponer las sanciones y ejercer control jurisdiccional, quienes deberían responder esa preocupación del pueblo boliviano. Bien, viceministro, muchísimas gracias. Me acaban de decir que tiene usted una reunión de gabinete. Le agradecemos por estos minutos en Fides, le deseamos un buen día. Gracias por Gracias, John. darnos Hasta este siempre. tiempo.